Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír todo, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el cual estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra la llegada de Jesús a su ciudad, aquella ciudad que lo vio crecer desde niño, aquella ciudad tan amada por él, porque había sido su casa, había sido su tierra, había sido
donde lo conocían, donde daban testimonio de que era hijo de José, José el carpintero. Vemos contrastes que sucedieron en aquellos oyentes. Cuando Jesús llega con toda la autoridad de un sacerdote, en la forma de que él desenrolla el volumen del libro donde estaba escrito la profecía de el profeta Isaías, que se daba cumplimiento ese mismo día. El asombro y la sabiduría que causaba el impacto de escucharlo y de admirarlo y de ver con qué sabiduría hablaba, con qué sabiduría expresó de sus labios aquella profecía. Pero no creyeron. Cuando él le dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Allí estaba ya el cumplimiento de una profecía que cuántos de los antiguos, los profetas, hubiesen deseado haber estado presentes cuando el Mesías ya en su misión estaba ya proclamando con sus propios labios que aquel pasaje se daba su cumplimiento ahí. Pero ¿qué faltó ahí? ¿Qué hizo falta ahí? Él siempre como ayer, ¿verdad? Como nos decía el Evangelio de ayer, los pensamientos humanos. Esos fueron los que llegaron en ese momento a aquellos conocidos de Jesús, el pensamiento humano, el juzgar, el juzgamiento, cuando a veces decimos, no, yo a esa persona lo conozco, yo a esa persona lo vi, a esa persona vi que era esto, ¿y cómo puede ser posible que en esa persona sea ahora lo que es? No, ya comenzamos ya a hacer muchas especulaciones, empezamos a pensar mucho y el pensamiento humano hace que se robe el momento hermoso de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios que sigue hablándonos, que sigue llegando a nuestro corazón, pero nuestro corazón siempre con duda, nuestro corazón siempre con prejuicio, nuestro corazón siempre con especulaciones de inmediato, y eso hace que se robe el gran momento divino de Dios. La profecía estaba ahí, el Espíritu estaba sobre Jesús y la misión se hacía posible porque para anunciar a los pobres la buena nueva, aquella nueva que se estaba anunciando ahí, y en cambio aquellos incrédulos, por dejarse llevar por sus pensamientos humanos, no se aprovechó aquel momento. ¿Cuánto hubiese hecho el Señor Jesús allí? ¿Cuántos hubiesen creído? Y hubiese creído los de su casa, hubiesen creído los de su familia, pero esos fueron los primeros que dudaron y el enojo entró en ellos para hacerlo desbarrancar por un despeñadero. Imagínense cómo actuamos nosotros. Así somos nosotros, así somos por nuestra condición humana, por nuestra condición que siempre somos encaminados al mal. Y actuamos al bien que nos llega y nosotros regresamos con un mal. Y por aquella falta de fe, por aquella incredulidad de aquella gente, no se hicieron los milagros ese día, que se daba el cumplimiento de aquella promesa, de aquella profecía que había profetizado el profeta Isaías. Se robó aquel momento hermoso.
Y no hubo liberación de cautivos, no hubo curación de ciegos, porque estaban más ciegos que el ciego que no ve. Ellos estaban más ciegos porque ciegos en la fe, que no reconocieron al Mesías, a Jesús el enviado, a Jesús que vino a salvar al mundo, no lo reconocieron. Y por eso Jesús cita aquellos ejemplos, aquellos en los tiempos del profeta Elías, en los tiempos del profeta Eliseo, cómo fueron beneficiados por Dios dos personajes extranjeros. Ante la incredulidad y ante el corazón duro y los ojos cerrados y los oídos cerrados del pueblo a quien Jesús había venido a socorrer a su pueblo. Por eso, al oír todo eso, dice de que se llenaron de ira. Eso es lo que somos nosotros, unos llenos de ira, unos impulsivos. Y por eso el milagro de Dios se va, se escapa y se va a manifestarse en otros pueblos, en otros lugares. Por eso la invitación que nos hace la palabra de Dios, que reconozcamos los prodigios grandes que el Señor sigue haciendo y que está haciendo en su iglesia. Que no seamos criticones, que no nos dejemos llevar por los prejuicios sociales, sino que abramos ese corazón al Señor y que a la luz de la fe vamos a ver muchas cosas. La fe nos lleva a ver en lo que no vemos y creer en lo que esperamos. La fe nos lleva a mantener una esperanza verde, una esperanza anhelante, una esperanza firme, una esperanza fuerte, a amar a Dios, amar todo lo que Él ha hecho y creer en su palabra, que esa palabra que vino para hacerse vida, esa palabra que vino para que tengamos esa verdad, la luz de la justicia que nos iluminó y nos sigue iluminando. El sol no se levantó para el sol, la luz, el día del cumplimiento de las promesas del Señor. Que el Señor abra nuestros ojos para encontrar en su palabra el mensaje que necesito para un cambio de vida. Que el Señor me lleve por esos caminos, con mi lámpara encendida, con esa luz encendida, para que otros se fijen y tomen el mensaje del Señor con el cariño y con la devoción que lo tomó el creyente que creyó y que se dejó guiar por la luz de la fe. Bendiciones, bendiciones. Nos veremos y nos escucharemos en el día de mañana. Señor, dame luz, dame tu Santo Espíritu para no equivocar mi camino, para mantenerme siempre firme, para mantenerme siempre activa, siempre llena de gozo, llena de amor y llena de fe mi corazón. Amén.